mundo, pero en medio de esa diversidad hay algunos lugares comunes de esos que un analista internacional sabe detectar. Y tenemos a un analista internacional que sabe detectarlos. Gracias por acompañarnos, Francisco Belaúnde. Gracias, Fernando, por la invitación. Y dirías, como para empezar, que este es un año así donde han habido, digamos, fuerzas centríputas hacia la derecha. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Bueno, claro, si te estás refiriendo efectivamente al caso de Milei, ¿no? Claro, hay un caso clarísimo ahí de presidencia de la derecha. En Ecuador también, por cierto, ¿no? El presidente en Ecuador es un presidente un poco más moderado, evidentemente, tirado para la derecha. Ahora para la izquierda, y después también la derrota. Bueno, en Chile hubo este plebiscito, ¿no? Que representó de alguna manera una victoria hasta cierto punto para el presidente Boric, hasta cierto punto, ¿no? Y fue una derrota, por lo tanto, por el Partido Republicano, ¿no? Y la de Boric es pues una izquierda descafeinada, ¿no? Es una izquierda moderada, ¿no? Es una izquierda, yo diría Boric ha demostrado, bueno, a ver, es un presidente que es bastante impopular en Chile, claro, tiene tasas de aprobación que acá la señora Boluarte pues envidia, ¿no? Tiene alrededor de 30, 40%, 30 y pico de aprobación, es poco, pero es un presidente con efectivamente que, bueno, tiene serios problemas, pero al mismo tiempo es una persona bastante sensata, ¿no? Sobre todo en temas internacionales, él ha demostrado que es una persona que de principios y bastante razonable, ¿no? A nivel internacional. Eso la verdad que hay que destacarlo más allá de las críticas que se van a hacer, todo lo demás, pero a nivel internacional me parece que es un presidente bastante racional, ¿no? Y la izquierda de Lula, si es que se le puede llamar izquierda, ya es un sentido. Bueno, en el caso de Lula, sí, pues Lula es un tipo bastante curioso porque es de izquierda, pero al mismo tiempo, por ejemplo, con el tema ambiental, es verdad que, por ejemplo, él ha tomado medidas a favor de los pueblos perseguidos, si se quiere, o digamos pueblos originarios, ¿no? En la selva, efectivamente, pero al mismo tiempo en materia ambiental es un tipo que promueve la explotación petrolera. Él no quiere renunciar, porque obviamente para Brasil fue una fuente de recursos muy importante, el gas y el petróleo, ¿no? Como en realidad pues la mayoría de muchos países que incluso siguen descubriendo petróleo, ¿no? Uno de los últimos países ha sido Níger, ¿no? Que ahora comenzó a exportar. Entonces, para ellos, renunciar al petróleo a países que son pobres no es nada fácil, ¿no? Y si hablamos de ese tema, vamos al tema de Guyana con Venezuela, ¿no? Venezuela que quiere reclamar, claro, esto está ligado a un tema muy antiguo, ¿no? 2/3 del territorio de Guyana, que también tiene mucho petróleo en la parte marítima, ¿no? Entonces, ¿cuál de las Guyanas es la que quiere reclamar Había tres Guyanas, ¿no? La francesa que todavía sigue siendo posesión francesa, probablemente lo será siempre, la holandesa, que ahora se llama Surinam, y la Guyana inglesa, ¿no? Entonces, cuando formaba parte, cuando era colonia británica, a fines del siglo XIX, un arbitraje que falló que ese territorio llamado el Esequibo le pertenecía a los británicos, a la colonia británica. Y entonces cuando se independiza Guyana el año 1966, como saben, los países heredan las fronteras que tenían cuando eran colonias. Igual pasó con el Perú, ¿no? Y entonces, pero claro, Venezuela en realidad nunca aceptó ese arbitraje de fines del siglo XIX porque dijo que había sido un arbitraje fraudulento, de alguna manera, ¿no? ¿Y no siente que de alguna forma ese sacado de la manga tema del Esequibo para Maduro es como el típico dictador en problemas que quiere un tema nacionalista que le genere, que le granjee unidad popular? Clarísimo. Como Putin con Ucrania, clarísimo. Como Netanyahu en Israel de alguna forma? Sí, el tema de Israel es un poquito más complejo, pero en todo caso ahora que decías eso, claro, clarísimo. Porque no lo provocó, digamos. No, claro. En el caso de Venezuela, obviamente es una maniobra para fines internos, ¿no? Es más, había incluso la sospecha que a partir de ese tema del conflicto, podría eventualmente Maduro buscar suspender las elecciones, porque evidentemente ve que las elecciones les pueden ser desfavorables si es que son justas y libres. Digamos que el Esequibo para Maduro fue como las Malvinas para Videla. Sí, sin duda, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es una maniobra interna, básicamente, ¿no? Aparándose en una reivindicación nacional de mucho tiempo, efectivamente, ¿no? Pero él ha sacado bajo la manga como una maniobra de política interna. Eso creo que no queda la menor duda, ¿no?
sí. Y Putin, bueno, Putin es más popular que Maduro, pero de alguna forma ha utilizado Ucrania para Bueno, para él solventar la guerra, su popularidad, sí, la guerra su le trae continuidad, popularidad, ¿no? ¿no? La guerra le trae popularidad. Es verdad que él en realidad, para él, digamos, siempre consideró que la caída de la Unión Soviética había sido un desastre porque le había hecho perder, le había hecho perder poder a Rusia. Y por lo tanto, para él, los territorios que fueron parte de la Unión Soviética deberían estar de alguna manera siempre tener algún tipo de relación de subordinación respecto de Rusia, ¿no? En el caso de Ucrania es mucho mayor ese tema. Él ha escrito que Ucrania no debería existir, ¿no? Que está íntimamente ligado a Rusia, ¿no? Y entonces, pero claro, es cierto también que la guerra le favorece a nivel popular. Él siempre ha sido popular, ¿ah? Siempre ha sido popular en parte porque él le trajo orden a Rusia, ¿no? Después de Yeltsin. Hubo la guerra de Chechenia. Después económicamente la situación mejoró porque los precios del petróleo, Rusia depende cada vez más del petróleo y del gas, se elevaron, ¿no? Como cualquier país del tercer mundo, ¿no? Y entonces eso le favoreció y tiene mucho dinero para repartir, sobre todo en las pensiones para los ancianos y otro tipo de cosas. Entonces es bastante popular. Y si a eso se le suma la represión, la propaganda, eso alimenta también su popularidad. Y si además la guerra, pues finalmente Rusia ha podido resistir hasta cierto punto las sanciones occidentales, que se contemplaba que podían derrumbar la economía rusa. Obviamente la están debilitando cada vez más. En el mediano plazo la economía rusa se está yendo al hoyo, ¿no? Y además depende cada vez más de China. Pero en el corto plazo han podido aguantar y no les está yendo mal a Rusia. Hablaste de China y así en este balance rápido que estamos haciendo. ¿Ha sido el año de China 2023? No. ¿2024 podrá serlo más? No. No es el año de China, ¿sabes por qué? A nivel económico es un desastre la economía china en estos momentos. Han sufrido muchísimo por el tema de la pandemia, ¿no? Acuérdate que ellos recién a fines del año 2022 levantaron esas restricciones que tenían sobre parte de la población, ¿no? Y eso hacía que la economía pues sufriera bastante y además lo hicieron porque hubo protestas, ¿no? Hubo protestas de la gente. Y este año la economía no está en buen pie. Se está viendo además que los inversionistas han perdido confianza en la economía china y además hay un tema bastante particular. Normalmente los países cuando ven que su economía está digamos, perdiendo impulso, lo que hacen es relanzar la demanda interna. Y eso se hace muchas veces con programas sociales, cosas así, pero China tiene una ideología que hace que, digamos, todo lo que sea el estado de bienestar, ¿no? Pensiones y todo lo demás, es una manera de incentivar la ociosidad, la flojera de la gente. Entonces China no está de acuerdo con la ideología en China está en desacuerdo con eso. ¿Y eso qué cosa ocasiona eso? Ocasiona que la gente, como no tiene seguro el tema de la salud y de las pensiones, ahorra mucho. Y al ahorrar no consume. Y entonces la economía pues pierde un motor. Si esa demanda interna se dinamizara, valdría más que toda Sudamérica. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Probablemente. Y además también está el tema también de la crisis inmobiliaria. Los chinos parte de la economía china se ha despegado a lo largo de todos estos años a nivel del tema de la construcción, tanto en infraestructura como de inmuebles. Eso lo vemos acá también. Y han construido como locos una cantidad enorme de inmuebles con préstamos y al final es una burbuja. Ya no pueden terminar de construirlos. Si bien la economía de China no se ha fortalecido, su poder blando sí. Bueno, sí, tiene éxitos por otro lado. Por hasta ejemplo, el punto de generar paranoia en Estados Unidos. Bueno, el tema es, lo que pasa es que en Estados Unidos hay dos, sobre todo, efectivamente quieren influir en las elecciones norteamericanas, pero también está el tema de Taiwán. El tema de Taiwán, que es un tema controversial, ¿no? Y también el tema del mar del sur de China, ¿no? China se ha apoderado de una parte del mar que, de acuerdo al derecho internacional, no le pertenece, sino que le pertenece a los otros demás países, a Vietnam, a Filipinas. Y China dice, no, esto es mío, ¿no? Y se ha apoderado todo ese mar y eso es un factor de tensión muy grande.
Y donde ha tenido mucho éxito China es, por ejemplo, en cada vez más convertir a Rusia en una especie de vasallo económico. Porque Rusia, al perder los mercados occidentales y estar bajo un embargo occidental, se apoya cada vez más en China. Entonces China es cada vez más un poder que pesa muchísimo en Rusia. Eso es extraño porque Putin es supernacionalista, pero parece que fuera supernacionalista respecto de Occidente. Pero respecto de China, la realidad concreta es que China es cada vez más un poder dominante en Rusia, ¿no? Entonces, es bastante curioso. Entonces, sí, China se ha notado unos goles, sobre todo en política internacional. En Medio Oriente, por ejemplo, ellos mediaron entre Irán y Arabia Saudita, que no tenían relaciones diplomáticas desde hacía varios años, y finalmente las han restablecido. Y en nuestra región se han notado goles con inversiones como la del puerto de Chancay o las inversiones que tienen Argentina. Sí, claro. Ellos siguen avanzando, ¿no? Sin duda, siguen avanzando, y además tienen este esquema también de la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda, que ha sido muy criticado porque ahora lo están buscando reformular, ¿no? Lo están reformulando, porque es un sistema que lo que hace es básicamente se construyen cosas en otros países, carreteras, aeropuertos, puertos, con empresas chinas, públicas chinas, ¿no? Y con préstamos de bancos chinos. Y lo que ha hecho, y además sin transparencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se presta mucho a la corrupción. Y muchos gobiernos han aceptado finalmente hacer construir elefantes blancos que no han servido para nada, ¿no? Y han endeudado a su país. Es el caso clarísimo de Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka es un país que está súper endeudado en buena parte por haberse metido en ese tema de la ruta de la seda china, ¿no? Claro, tiene alguno de los puertos más grandes del mundo, pero que no sirve para mucho. Entonces, como no lo puede, como no puede pagar, hay ese miedo. Ahora, lo que pasa es que en el tema de Chancay, Chancay es un proyecto privado, ojo. En el caso de uso público. De uso público, pero igual es de empresa privada. En el caso del otro era un proyecto que involucraba al Estado de Sri Lanka, y como ve que no le puede pagar los chinos, los ha dado en posesión durante 99 años. ¿Te das cuenta? China va a poder manejar ese puerto durante 99 años y eventualmente le dará un uso militar, pues, posible. Porque normalmente las concesiones que tenemos acá, ¿no? APP, ¿no? Para que el público sepa, una APP es un sistema por el cual se hace obra pública, pero en que el Estado pone una parte de dinero, muy poco, y la mayoría es inversión privada, como el aeropuerto ¿cómo se llama, ¿no? Para ir acabando, no nos olvidemos de nuestra presidenta Dina Boluarte. Hizo bien en dejar de viajar luego de esa cumbre de APEC, donde creo que sí tenía que estar, ¿no? Sí. Hizo bien en quedarse acá. Era lo mejor. No ir a los viajes que le Era lo mejor, quedaban. pues, porque claro, pudo haber ido, por ejemplo, a la toma de mando de Milei, solamente le hubiera gustado ir, pero hubo tantas críticas y con razón, ¿no? Porque efectivamente, si ella sabía perfectamente que el viaje a la APEC era importante, e incluso a la cumbre de Washington, ¿no? Que fue una cita de una cumbre organizada por Biden. Sacada de era la manga, importante, ¿no? Porque era importante. parece que no estuvo muy planificado eso de Washington, ¿no? No, el viaje de ella no. Ella lo que quería en el fondo era, tenía esa obsesión, ¿no? De aparecer en la foto con grandes líderes, con mis que a mí me aceptan. Y eso para fines internos, evidentemente, ¿no? Y entonces ella no debió ir al Vaticano, ni a ese viaje al Vaticano a Alemania. Era innecesario, sobre todo sabiendo que iba a tener que tener otros 2 viajes. Y entonces aparece demasiado obvio que ella lo que quería aparecer en una foto con el Papa. Y que el Papa tenía un entorno ajeno a ella y que le iba a hacer pues un desplante, ¿no? Que no lo hizo, pero tampoco que se montó. Bueno, el Papa sí, no se mostró muy sonriente, ¿no? Claro, No muestra una cara así sonriente que la puso, por ejemplo, cuando recibió a la Kirchner o recibió a Maduro, ¿no? Que ahí se les ve bastante sonrientes, ¿no? A la señora no. Además, el tema del vestido negro, que por supuesto se prestó a todos los memes, en fin, toda la cosa, ¿no? En realidad estuvo mal, ¿no? Pero sí era importante que fuera a Washington y que fuera también a San Francisco. Ya después se hizo bien, me parece, si es que alguna vez tuvo la gana de hacerlo, en por ejemplo, no viajar a Ecuador, ¿no? Viajar a Ecuador para la toma de mando de Noboa, y tampoco viajar a Argentina para el toma de mando de Milei, ¿no? Para los que creen que es simplemente un asunto interno, un pedido que se desacata, tiene impacto en la imagen del Perú en el extranjero y por lo tanto en el riesgo país
el que se desacate un pedido de la Corte Interamericana como el relacionado a la libertad de Fujimori? Mira, puede tener, en realidad eso se enmarca dentro de un contexto mayor que tiene que ver con el tema de los muertos, ¿no? Que finalmente no, según las vallas, bueno, se ve que no se está investigando. Y claro, genera cierto impacto. Ahora, que eso vaya a ser un factor para que no haya inversión privada, esto está por verse, ¿eh? Pero de todas maneras la inversión privada no llega al Perú porque hay una falta de confianza, ¿no? Entonces, eso podría ser un punto más. Ahora, que sea decisivo, no necesariamente, y menos en inversiones mineras, porque hay mucha demanda de cobre en el mundo. Para empezar, por el tema del cobre, hay mucha demanda de cobre, entonces hay mucha gente que quiere invertir. Lo que pasa es que en el Perú las inversiones se retraen ya por otro tipo de temas, efectivamente, porque es un país que no ofrece más bien seguridad. Hay un tema que es una nueva polémica muy interesante, que algunos países desarrollados están exigiendo a países del tercer mundo como los nuestros, que somos proveedores de materias primas, que cumplamos ciertos estándares ambientales que son difíciles de cumplir, y si no los cumplimos, no te compro tus paltas, no te compro tus espárragos, ¿no? Eso tiene que ver con el tema forestal. En la Unión Europea han dicho efectivamente a partir, me parece, del año 25, que no van a dejar entrar a productos que vienen de áreas deforestadas a partir del año 21. Áreas que han sido deforestadas antes ya no entran en el juego, pero áreas deforestadas que lo han sido a partir del año 21, y ahí se produce, por ejemplo, café o lo que fuere, ya no va a poder entrar a la Unión Europea. Y eso es grave, porque entonces ahí eso significa que tiene que haber un trabajo. Hay un tema tiene que demostrar la propiedad de la tierra, es muy complicado, es un tema burocrático muy complicado. Te exijo los estándares que yo no cumplí el siglo pasado. Exactamente. Claro, es verdad que esos estándares se van a cumplir también para los países europeos también, ¿no? Algunos países. Un buen debate histórico ahí. Sin duda, ¿no? Pero bueno, está este tema. Entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que eso es una, ¿cómo se llama? Es una maniobra proteccionista de la Unión Europea. En fin, eso ya queda para el debate. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. No. Seguro seguiremos conversando